la de la siguiente manera. Permite retirar el 100% de los fondos sin hacer referencia a un monto mínimo y con un tope máximo de 1.350 UFs. Las cuentas con un saldo superior a eso pueden retirar solo hasta esa cantidad. No paga impuestos. Se podrá retener, embargar y subrogar para el pago de deudas alimenticias que tenga el afiliado. El plazo de entrega de este 100% de la totalidad de los fondos hasta ese tope es de 15 días hábiles. Imagínense, las AFP, una vez aprobado este proyecto, una vez que se les hace la petición de parte de los afiliados, tienen 15 días para entregar esos fondos que son de propiedad privada de esas personas, a sus propietarios. Esos 15 días contados desde la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP. Estarán impedidos de solicitar, y aquí, señor presidente, una mala noticia para todos los que me acompañan, estarán impedidos de solicitar el retiro del 100% de sus fondos previsionales las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución, con excepción de los trabajadores honorarios, es decir, en definitiva, todos los cargos, los altos cargos públicos, ¿cierto?, estarán, por cierto, impedidos por el conflicto de interés, entre otras cosas que significaría legislar esto en la medida que uno sería un beneficiario, ¿ya? Contempla la posibilidad de aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria de forma voluntaria y de recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. Es decir, esto, cierto, como han sido todos los retiros anteriores, es optativo. Nadie está obligado a sacar el 100%. Solamente aquellas personas que lo necesitan y que quieren hacer efectiva su propiedad privada respecto de sus propios ahorros previsionales, lo sacarán, y los que no quieren no lo sacarán. Y entonces se contempla esta posibilidad de aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria de forma voluntaria y de recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. Buenamente, entonces, aquí hay un incentivo para alguien que no tuviera la necesidad de hacer ese retiro. El procedimiento, en todo lo que no se opongan, se ajustará a lo prescrito en la disposición 39ª del primer retiro, esa es la referencia, plazo de 365 días para solicitarlo desde publicada esta reforma, que esperamos que sea votada favorablemente por una mayoría de por lo menos 120 diputados en la Cámara, una vez que pase a la sala. Eso es, presidente, salvo insistir en que es necesario, presidente, y se lo digo con el mayor respeto a todos mis colegas, escuchar a la ciudadanía que está observando lo que hacen los parlamentarios, que está observando lo que hacen los candidatos presidenciales y que quieren algo tan simple como tener el derecho de propiedad privada de sus fondos en medio de una crisis, cuando además se avecina una nueva ola de profundización de la pandemia, que está calculada por todos los expertos, incluso por el propio Ministerio de Salud, según entiendo, para el mes de septiembre. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le corresponde el turno para explicar el boletín 14.301, que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro total de sus fondos previsionales y el pago anticipado de la renta vitalicia, al diputado Jorge Durán. Diputado Durán, este proyecto de retiro total de fondos, ¿podría explicar a la comisión en qué consiste? Si es que no lo va a retirar. Gracias, señor presidente. El proyecto del retiro del 100% sin letras chicas, sin tope, sin dejar parte de estos recursos de capitalización individual en estas administradoras de fondos, consiste en una reforma que permite el retiro total de los fondos previsionales, objeto del proyecto, de forma constitucional, reforma reconstitucional que permite a los cotizantes pensionados
del nuevo sistema de pensiones puedan retirar hasta el total de sus fondos, que los pensionados por renta vitalicia, adelantar el pago hasta el total de sus fondos, contenido en cualquier persona podrá retirar 100% de sus ahorros de su AFP. Este proyecto no contempla ningún tope. Además, contempla la posibilidad que los pensionados por renta vitalicia se puedan adelantar el pago de sus rentas, se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal, contractual, embargo, cualquier forma de afectación judicial o administrativa. No podrá rebajarse el monto ya decretado de la compensación económica a juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal, de alimentos o de representante de la retención, suspensión, embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias. Se podrá pedir que un deudor de pensiones de alimentos pague sus obligaciones haciendo uso de dicho monto. Los afiliados podrán solicitar dicha reforma constitucional. El retiro se podrá hacer independiente de la vigencia del estado de catástrofe decretada por la pandemia. Los dineros se podrán pedir de forma digital, telefónica o presencial, mediante un sistema que disponga las AFP. Si el afiliado traspasa sus fondos a una cuenta 2, estos no deberán tener comisión de administración o seguro. Si se pide que los dineros de cuentas bancarias o instituciones financieras o cajas de compensación tampoco deberán sufrir costos por mantención. Idea fuerza del proyecto, señor presidente. En consideración al derecho de propiedad que tienen los afiliados respecto de sus ahorros previsionales y teniendo presente que este dinero eventualmente podría ser expropiado o nacionalizado en virtud de iniciativas que se han enunciado, es de todo relevante y pertinente que la ciudadanía pueda efectuar el retiro total de los ahorros con sus ya que son suyos y de nadie más. Esta propuesta contempla el retiro total de los fondos previsionales para todo e igual, sin letras chicas, sin trampas. Se debe evitar el robo del siglo, que está planificado por un sector político. No podemos dejar afuera a los pensionados por renta vitalicia, el ahorro de los chilenos, de trabajadores, que pueda caer en las manos de políticos que buscan expropiar esos dineros. Vale preguntarse, ¿por qué algunos personajes de izquierda quieren no quieren el retiro total de los fondos? ¿Qué es lo que oculta? ¿Por qué buscan dejar parte de estos recursos en esta administradora supuestamente tan nefasta para los fondos de ahorro previsional? Mi propuesta apunta a un retiro realmente total de los fondos, un retiro total, no de mero discurso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Durán, por su presentación. Le entregamos la palabra al diputado Jorge Alessandri para presentar el boletín 14.307. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado Durán y a los que nos han antecedido en la palabra. Primero, no está en la sala, pero Matías Walker, solamente corregirlo, el diputado Matías Walker hacía alusión. ¿Y por qué hago la corrección, presidente? No para entrar en un debate político, sino para darle contexto a la explicación que viene de manera posterior. ¿Por qué presentamos este proyecto del retiro del 100%? Evidentemente porque hay un riesgo real de que se nacionalicen, expropien, declaren de interés nacional o los 20 sinónimos que van a usar nuestros colegas políticos. Yo también soy uno, como bien me recordaba el diputado Ibáñez, y a mucha honra. Y el proyecto, voy a leerle solamente el enunciado de uno de los proyectos de la senadora Proboste que está ingresado en el Senado. Cualquier televidente o ciudadano puede meterse a senado.cl y revisarlo ahí. Si me permite la interrupción, la idea de esta sesión es que conozcamos los proyectos de ley de cuarto retiro. Por eso. No otros proyectos que están tramitándose en el Senado.
Y creo que utilizaríamos bien nuestro tiempo si escucháramos al Presidente. diputado Alessandri hablar sobre su proyecto. Sí, diputado Soto, entiendo que es el entorno y está dentro de la idea, de acuerdo a lo que leí, está también Sí, hace referencia al proyecto. el diputado Pero Soto- por favor, diputado Alessandri, no entremos en este debate, entremos sí. en la materia, por favor. Tiene vasta experiencia parlamentaria el diputado Soto, pero efectivamente, como usted dice, presidente, es para describir lo que llamamos las ideas matrices, el contexto, el porqué, en qué Chile se presentan estos proyectos. Y recordarle a la ciudadanía también que todos estos proyectos se han presentado antes de que fuera extendido el IFE. Pero vamos al punto. En el proyecto, uno de los proyectos que firma doña Yasna Proboste con el senador Navarro, entre otros conspicuos parlamentarios, dice: todas las contribuciones a las que se refieren los artículos de este capítulo deberán ser enteradas en el Instituto de Seguridad Social de Chile, único organismo público de previsión encargado de manera exclusiva y excluyente de recaudar, cobrar y administrar las contribuciones aportadas al Fondo de Pensiones Solidarias. O sea, básicamente se elimina la administración privada, tú estás obligado a entregarle tu dinero a un Instituto de Seguridad Social que va a estar conformado por un consejo de gabinete, podríamos llamarlo, y esos caballeros nominados por el presidente o presidenta de turno van a decidir dónde se invierte tu dinero. Y lo ha ilustrado de manera muy transparente la senadora Proboste cuando dice en una radio: vamos a invertirlo en Chile, para apoyar a Chile, en cosas emblemáticas de Chile. Y el periodista le dice: ¿como cuál? ¿Como el transporte? Efectivamente, como el transporte. O sea, que los chilenos vayan sabiendo que su plata va a financiar el Transantiago, porque necesitamos impulsar la industria chilena. Y si usted tenía 30 o 40 millones, después de 2 años invertidos en la política pública, y escuchen esto porque duele, en la política pública más deficitaria de la historia de Chile. Si usted tenía 30 o 40 millones, inviértalo en Transantiago, al año siguiente tiene 9 millones y al año siguiente 0. Entonces, contextualizando, ¿por qué presentamos este proyecto que algunos han llamado ley antigarrotazo? Justamente para que no ocurra aquello. Porque si el peor escenario era que todos los chilenos tuvieran que sacar la plata en tiempos de pandemia, de pobreza y de desempleo y rascarse con sus propias uñas, cuando la senadora Proboste presenta un proyecto para nacionalizar, aparece un peor escenario, que es que un político, que es que la burocracia del Estado se apropie de tu dinero y te entreguen lo que ellos llaman una cuenta nocional. Básicamente, que es un papelito con tu saldo para que tú tengas una noción de lo que aportaste. Yo, más que una noción, prefiero tener mi saldo contante y sonante. Entrando ya al fondo del proyecto, y antes una pequeña aclaración, la diputada Giles hablaba de hermandad. Quizás si uno tuviera que hacerle un test de filiación a estos proyectos, uno tendría que reconocer que efectivamente cuando en el peor momento de la pandemia no llegaban las ayudas del gobierno, la madre del 10% es Pamela Giles, y eso es irrefutable, incuestionable, y ahí hay una maternidad clara. Si hablamos del 100% ya es distinta la situación. Cuando hablamos del 100%, cuando aparecen los proyectos de la senadora Proboste, cuando aparece en el programa, en un principio, del candidato Jadwe, después lo corrigen, cuando aparecen algunos indicios en el programa del candidato Boric, también después se corrigen, hay una propuesta de retiro del 100%. ¿Y qué dice nuestro proyecto? Primero, igual que todos los otros, evidentemente es opcional. Nadie va a estar obligado a sacar el 100%. ¿Y qué proponemos nosotros? Aparte de su opcionalidad, primero, la existencia de una ventana. En cualquier momento que este Congreso Nacional apruebe en primer trámite al menos un proyecto que pretende nacionalizar, expropiar, declarar de interés nacional, o los 20 sinónimos que al final significan, perdonando la expresión, presidente, pero que se ha hecho muy popular, topón para adentro, ¿cierto? En primer trámite aprobado eso, las personas tienen 120 días para retirar su plata. Y sabemos que esto produciría una debacle en la economía de Chile. En esos 15 días que le da el proyecto de la diputada Giles, que se salgan a liquidar 200.000 millones de dólares, evidentemente produce una debacle.
nosotros damos una opción a los contribuyentes, a los cotizantes. Esa opción es que puedan mover el dinero a una cuenta más segura. Igual que cuando uno se sube al metro, en la región metropolitana o en la quinta que tienen metro, y uno cambia la billetera del bolsillo de atrás al bolsillo de adelante para mayor seguridad, para que no se lo quiten, para que no se lo roben, que las personas puedan elegir, pero mucho más allá de las 5 o 6 AFP. Mi proyecto mandata a la CMF a hacer un listado amplio. Estoy pensando en 100 instituciones, en 200, fuera de Chile, dentro de Chile, en Sudamérica, fuera de Sudamérica. O sea, si el proyecto Proboste lo quiere limitar a usted a invertir en el Transantiago, el mío, todo lo contrario, quiere darle 200 opciones. Pero, lo más importante, que si usted le invierte en un fondo en Argentina, para los que son admiradores de ese sistema económico y político, en Brasil para otros, en Australia, en Estados Unidos, que mantenga el cascabel la protección de inembargable, inexpropiable. Y que si usted lo transfiere a otro instrumento de ahorro, primero no produce la debacle de la economía. Hemos visto varias personas explicando por qué en Chile los créditos hipotecarios valen el doble que hace un año. ¿Por qué el mes pasado tuvimos 0,8% de inflación, la cifra más alta en muchos años? Y efectivamente el retiro 1, 2 y 3, la acumulación de esos 3 han tenido impacto en cosas que tocan a las personas como los hipotecarios, como la inflación, como lo que sube la canasta básica. Este proyecto pretende que usted lo puede sacar, sí, lo puede sacar. Lo puede gastar en deuda, en sobrevivir, también lo puede hacer. Pero si usted decide invertirlo, si usted decide moverlo a un bolsillo más seguro, si usted decide transferirlo de su AFP a un fondo mutuo, a un fondo de inversión, a una APB, a una cuenta 2, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, usted va a tener una bonificación del Estado. No solo no va a pagar impuestos, sino que el Estado le va a reconocer que usted ha mantenido eso como ahorro. Porque sea quien sea el próximo presidente de la República, si dejamos esas 6 millones de personas que quedan hoy día con plata en sus fondos individuales, con 0 pesos de saldo, eso va a ser una mochila, una carga miles de veces más grande que el CAE, miles de veces más grande que cualquier deuda que haya tenido que enfrentar el Estado. Por lo tanto, decirle a la gente, si usted le cree a Yarna Proboste cuando explica a los candidatos que van a competir, o a Jadwe, que ya no va a competir, o a Boric, cuando se desdicen y explican, si a usted eso lo deja con tranquilidad de estómago y le permite dormir bien, deje su plata adentro. Lo que le está diciendo este diputado con esta reforma constitucional es que si usted no cree en las explicaciones de los señores parlamentarios, tenga esta opción de mover los dineros a un bolsillo más seguro, que se mantengan como inembargable, inexpropiable y que se mantengan como ahorro. Porque nuestro país está parado sobre ese colchón de ahorro que son los 200.000 millones de dólares que hay en los fondos de pensiones. La diputada Giles en su proyecto dice que saquen todos los que tengan menos de 40 millones. ¿Qué significa eso? Que de 6 millones de personas con plata pasamos a 1,5 millones. Pero que de 200.000 millones de dólares en ahorros pasamos a 100.000. Sigue quedando un botín tremendo para el día que llegue el garrotazo para financiar un sistema de reparto, para financiar repartición de bonos, para financiar obras públicas o para financiar quizás una campaña política. Por lo tanto, le estamos dando la opción a las personas de cuidar sus ahorros, le estamos dando la opción de cuidarlos en más de 100 posibilidades dentro o fuera del país y le estamos diciendo a aquellas personas que pensaban que con estos ahorros de los chilenos iban a poder financiar un ideario político, que hoy día hay una mala noticia, porque hay un proyecto de reforma constitucional en tramitación, que la gente le ha llamado ley antigarrotazo, que va a evitar que ustedes usen ahorros de cada trabajador para sus proyectos personales, de su ideario y sus proyectos políticos. Eso, en resumen, presidente, es lo que plantea el proyecto. Beneficios al que ahorra, posibilidad de sacarlo al que lo desee sacar, pero entendiendo siempre que es un pilar fundamental. Y por supuesto que el gran mea culpa que deberá hacer todo el espectro político es que en 2 años, o más bien en 15 años, no hemos pedido hacer una reforma previsional de fondo que comprenda que la cotización del 10% no basta, que comprenda que debe haber un pilar solidario por parte del Estado,
que comprenda que el empleador tiene que también contribuir y que comprenda que no hay dignidad en la vejez con las pensiones que actualmente existen en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Me ha pedido la palabra el diputado Calisto, que está en reemplazo del diputado Walker y la diputada Pamela Giles, y después le vamos a dar la palabra al diputado Marcelo Díaz, quien es uno de los autores del último proyecto que vamos a tratar en esta comisión. Gracias. La palabra la tiene el diputado Calisto, después le voy a dar la palabra a la diputada Giles. Presidente, mire, muy puntual. Yo solamente quiero, a propósito de lo que ha señalado el diputado Alessandri, que está presidencializando esta discusión de este proyecto, y en honor a la verdad hay que señalar con claridad que Yasna Proboste ha señalado de manera clara y pública que los fondos de pensiones serán siempre de los trabajadores, y la ciudadanía va a poder optar si se queda en un modelo de capitalización individual o va hacia un sistema público, universal, solidario y que genere empleo para Chile. Yo quiero pedirle al diputado Alessandri, que ya da por hecho que Yasna Proboste va a ser la futura presidenta de Chile, que cuando él sea diputado, en el próximo periodo, puede hacer la sugerencia a la propuesta que va a enviar el Ejecutivo del gobierno de la presidenta Proboste, que claramente en ningún caso busca estatizar los fondos de pensión. Entonces yo quiero, presidente, que cuidemos el diálogo en esta comisión, tomando en cuenta de que no es el lugar para generar una crisis y generar miedo en la gente y en los chilenos que hoy día nos están viendo en esta sesión. Muchas gracias, diputado Calixto. Diputada Pamela Giles. Presidente, primero le pido disculpas porque insistí en interrumpir, cosa que a usted le consta y a la comisión completa también, que no hago nunca, pero se debía a mi derecho reglamentario a contestar de inmediato, puesto que he sido aludida. Por cierto, presidente, como conozco nuestras atribuciones y nuestros deberes, no voy a entrar a discutir aquellas referencias que ha hecho el diputado Alessandri respecto, por ejemplo, del guarismo de mi propuesta, porque eso lo tendremos que discutir en el momento que estemos en el debate en particular. Y por supuesto, tanto el diputado Alessandri como yo, como cualquiera de los miembros de la comisión, tenemos, como es obvio, la posibilidad de presentar una indicación cambiando ese guarismo, por ejemplo, y convirtiéndolo en un proyecto sin tope, como es evidente. Y tampoco voy a entrar en la obsesión manifiesta que tiene no solo el diputado Alessandri, sino que también parece que el diputado Walker y el diputado Calixto, con la senadora Proboste, que está aquí tremendamente presente en circunstancias que nada tiene que ver con los proyectos que estamos comentando. Sí quisiera comentar la referencia que se ha hecho a mí personalmente por el diputado Alessandri y simplemente decir que yo soy una anciana provecta, una mujer mayor, tímida además, a la que no le gusta entrar en debates en ese nivel quizás más personal. Pero quiero decirle por su intermedio, presidente, al diputado Alessandri, que aunque él parece que preferiría que yo fuera una madre, prefiero ser su hermana para estos efectos. Y además decirle por su intermedio, presidente, que si soy experta en algo es en hombres chúcaros, ¿ya? Y me gustan los hombres chúcaros, particularmente, señor presidente, cuando ese hombre chúcaro se ve en la obligación de ser mi aliado y votar a favor del retiro del 100% producto de su propia propuesta. Pero no solo eso, presidente, sino que además de enfrentar valerosamente a su propio candidato presidencial, el señor Sichel, que con mecanismos que recuerdan a los de la CNI, intenta disciplinar a sus parlamentarios. Y este hombre chúcaro, presidente, se enfrenta a él y va a votar a favor del retiro del 100% y además va a conseguir los votos de la derecha para que podamos aprobarlo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Giles. Yo solicito a los señores parlamentarios mantener el marco de respeto que en esta comisión corresponde y evitar este diálogo cruzado entre parlamentarios. Quiero darle la palabra al diputado Marcelo Díaz para que presente el proyecto del boletín 14.318. Diputado Marcelo Díaz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, si me permite un comentario
a propósito de la discusión antes de entrar en el detalle del proyecto, pero es muy breve. La derecha se ha dedicado durante muchos años, a emporcar la función pública. Y yo creo que no es consciente de que fue ese mismo camino que siguió la que lo relegó a un rincón de la historia en un momento tan trascendente como el que estamos viviendo. Y yo creo que seguir por el mismo camino solo va a profundizar esa marginalidad en la que ha caído la derecha hoy día. Y que lo que trata de hacer ahora es convertir cada espacio que el país se da en un espacio susceptible de ser banalizado. Y dicho eso, también me alegro mucho porque me da una luz de esperanza de que las 2 sesiones que usted va a presidir a propósito de la nulidad de la ley de pesca, vamos a contar, espero yo, con el voto del diputado Alessandri, porque si está tan entusiasmado con el antigarrotazo y con combatir el topón para adentro, bueno, qué mejor ejemplo de garrotazo y topón para adentro que la ley de pesca, así que en 2 semanas más vamos a tener la oportunidad, creo yo, de contar con el entusiasta apoyo del diputado Alessandri para ese proyecto. Paso a lo nuestro. Presidente, mire, el año 2019 se presentaron diversos recursos de protección a lo largo del país, uno de ellos en Antofagasta a propósito del caso de la profesora María Angélica Ojeda. María Angélica Ojeda, profesora, con una remuneración al final de su vida laboral de 1.200.000 pesos, tenía una pensión de 185.000 pesos. Ella tenía un crédito hipotecario vigente que había podido satisfacer razonablemente con su ingreso como profesora, pero se le hizo cuesta arriba una vez que la realidad de su jubilación la convirtió de una ciudadana de clase media, por decirlo así, en una ciudadana pobre. Y la Corte de Apelaciones dijo, mire, que hay 3 elementos o 3 factores en esta ecuación. Está el banco que sigue cobrando los intereses, créditos y capital prestado a propósito del crédito hipotecario. Está la AFP que sigue administrando los recursos del ahorro previsional de toda una vida de esta profesora, sigue cobrando comisiones, administrando y generando ingresos para la AFP, Cuprum en este caso. Y en cambio a ella no se le ha satisfecho un derecho básico que es el derecho a la seguridad social, que es poder contar con una pensión que le permita vivir razonablemente los últimos años de su vida. Y la Corte ha reconocido que los fondos ahorrados a lo largo de toda la vida le pertenecen y que por tanto, y unánimemente, debiesen serle restituidos para que ella con eso, por ejemplo, pueda satisfacer una necesidad esencial como es el pago de su vivienda, porque los ahorros que tenía le permitían saldar el crédito hipotecario. Esto fue también replicado en otras cortes de apelaciones. Se presentaron recursos en todas las cortes de apelaciones. Talca también la cogió y otras más. Entonces este proyecto que hemos presentado junto con la diputada Maya Fernández, que nos acompaña, el diputado Alexis Sepúlveda, que estaba por aquí hace un rato, el diputado Patricio Rosa, la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Jaime Mulet, el diputado Jorge Durán y el diputado Víctor Torres, entre otros, o bueno, esos son los autores del proyecto, busca convertir en reforma constitucional, sobre todo a la luz de la pandemia que estamos viendo, y la necesidad de recursos, entre otras cosas, por cómo ha aumentado la deuda promedio de los hogares de 1.800.000 a 2 millones, en un país donde la renta promedio de un trabajador, no la renta promedio, los ingresos del 50% de los trabajadores no supera los 400.000 pesos en Chile, por tanto la comprensión es súper fácil, la gente vive para trabajar y trabaja para pagar deuda. Entonces lo que este proyecto hace es convertir aquel caso, el de María Angélica Ojeda, y los fundamentos de esa resolución de la Corte de Apelaciones y otras, en reforma constitucional. Y concretamente lo que señala es que todo jubilado o jubilada actual del modelo AFP, Decreto Ley 3.500, y todo aquel que esté a un año de jubilarse, de acuerdo a la regla vigente, al cumplir 64 años los hombres, 59 las mujeres, tengan el derecho a retirar el 100% de sus ahorros previsionales si es que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que representa la pensión respecto del promedio de sus últimas 6 remuneraciones de su vida laboral, no supera el 30%, como el caso de la profesora María Angélica Ojeda. Les doy 3 datitos. La tasa de reemplazo promedio en Chile es 37%, es la 7ª peor entre las de la OCDE. El promedio de la OCDE es 58,8%, casi 60%. En Francia 60%, Portugal 74%, España 70%, para que nos hagamos una idea. No, en general, no, yo no estoy hablando, por ejemplo, sin pilar, la mediana de pensión a mayo del 2001, esto ha cambiado con consecuencia de los retiros y por tanto la gente que ha salido del sistema, era 164.000 pesos. 164.000 pesos. Con pilar, con aporte previsional solidario, 240.000 pesos. O sea,
una realidad que convierte a mucho profesional o muchos ciudadanos o ciudadanas que podría autocalificarse y que las estadísticas calificarían de clase media, en pobre casi mágicamente el día en que se jubilan. Esto es lo que va a ocurrir ahora con los que están en el fondo E, los que están próximos a jubilarse o que van a tener que retrasar su jubilación, o es lo que ocurre con la inmensa mayoría de los jubilados con renta vitalicia, que sabemos también el promedio está por ese orden de cosas. Entonces, lo que dice es que podrán retirar el 100% de sus ahorros previsionales, por cierto, siempre es optativo, sin ninguna condición de destinos, no son recursos afectos, para los fines que él o la persona que retire el 100% decida destinarlo. Un negocito, pagar una deuda, lo que quiera, invertir en un bien raíz, etc. Esto va a beneficiar tanto a los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Se dice en la reforma que no van a constituir renta o remuneración para ningún efecto legal y que no va a estar afecto a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP. Y se establece también, como el resto de las reformas que se han presentado a este respecto, un plazo, en este caso máximo de 60 días hábiles contado de la solicitud, para que la AFP entregue por la vía de la cuenta 2 o el mecanismo que establezca él o la beneficiaria para retirar el 100% de sus ahorros. Es decir, consagramos un principio y adelanto desde ya que vamos a recoger algunas propuestas que ha hecho la OIT y que incluso han sido recogidas hasta por la propia Asociación de AFP en Chile, y es que la gente con muchas lagunas previsionales que está condenada a ser beneficiario del pilar básico solidario se le devuelva el 100% de sus recursos, independientemente de la edad que tenga. Eso incluso, miren cómo son las cosas, lo ha dicho hasta la Asociación de AFP en Chile, porque entiende que esa gente nunca va a tener una pensión contributiva, sino que va a estar en el pilar solidario. Y es mejor entregarle, a veces son 8 millones, 10 millones, 12 millones, pero que es dinero que en manos de ellos podría, por ejemplo, hoy día atender muchas necesidades. Y eso ha sido también una recomendación de la OIT. Por lo tanto, insisto, y con esto termino, buscamos consagrar el derecho a que la propiedad respecto de los ahorros previsionales sea útil, sea efectiva, y que si una persona va a recibir por gotera o por goteo los ahorros previsionales de toda una vida, que no le van a permitir financiar una pensión que satisfaga ni mínimamente sus necesidades de la vida adulta, de la vida postlaboral, que pueda retirar el 100%. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Con eso se ha escuchado la exposición de todos los diputados mocionantes. Atendido que el gobierno no se encuentra presente, no vamos a escuchar en la posición del gobierno respecto a estos retiros y voy a someter a votación la propuesta que hice en un comienzo de la sesión en orden a proceder a la fusión de los 6 proyectos diferentes, tanto de retiro parcial como retiro total de fondo, manteniendo solamente separado el boletín 14.318, que es el último que ha dado cuenta el diputado Marcelo Díaz. ¿Pido la unanimidad para la fusión de todos los proyectos? Diputado Alessandri. Después lo ratifica la sala, entiendo, ¿cierto? Sí, tiene que ir a votación a la sala. Uno propone. Exacto, esta es una propuesta que hace la comisión a la sala. Y usted separa los permanentes de los transitorios, no los 10 de los 100. No, estoy planteando la fusión de los 6 proyectos, tanto de retiro parcial como total, ¿Ya? y solamente separado el proyecto, el último que... Ese no se fusiona. Exacto. Perfecto. ¿Ya? Exacto. ¿Está de acuerdo? Estoy... Presidente, perdón. Diputado Luciano Cruz Coque, dígame. Sí, son proyectos de una naturaleza bien distinta. Yo tiendo a coincidir con lo del diputado Alessandri, pero no sé si tiene que ver con el de la diputada Giles. Me parece bien que esté fuera el de Marcelo Díaz. Creo que hay hartos antecedentes como para que esas personas que no van a recibir una pensión puedan retirar. Pero me parece que son de naturaleza tan distinta que generar una fusión nos va a llevar a tratarlos de qué manera. Eso yo quiero saber un poco, lo vamos a ver vía indicaciones, los proyectos al funcionarse, cómo se va a acordar un texto, cómo se van a acordar las indicaciones, porque obviamente que es muy distinto traspasar fondos de un sistema de AFP a otro sistema que retirar el 100%. ¿Cómo podrían conversar dos proyectos de esa naturaleza, presidente? Esa es la pregunta solo de técnica legislativa, porque obviamente que por economía procesal legislativa sí tiene sentido, pero no sé cómo quedarían finalmente para tratarse estos proyectos en la práctica.
Sí, diputado Alessandro, o sea, diputado Cruzco, que discúlpeme, va a ser a través de las indicaciones que desde esta comisión se van a plantear, por eso la idea es poder, ya que todos tienen una misma idea matriz en ordenar el retiro de fondos previsionales en periodo de pandemia, se van a tratar todos conjuntamente, excepto, insisto, el proyecto del diputado Marcelo Díaz. Esa es la idea. ¿Se da la unanimidad para que se pida la fusión? Ok. Listo. Sí, sí. Muchas gracias, diputado. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Gracias.